Venezuela está en un momento de definiciones reales, no solo políticas, sino las estructuras que sostienen al país. En este escenario, el proceso para elegir a un nuevo fiscal general de la República es, sin duda, un asunto de carácter prioritario. La gente se pregunta entonces, ¿cómo es este proceso y por qué hay tanta expectativa esta vez? El país necesita un guardián de la paz social y un gestor de la seguridad jurídica necesaria para que nuestra economía y especialmente nuestra industria de hidrocarburos pueda prosperar. En este contexto, ¿cuál es el verdadero deber ser de una fiscalía en un país que clama por reconciliación? ¿Es posible pasar de la teoría de las aulas a la realidad de nuestros tribunales? Para hablar de todo esto, nos acompaña el doctor José Ernesto Icovit. Él es abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela, fue fiscal de carrera y hoy es el decano de Derecho de la Pontificia Universidad. Viene a darnos su visión de los retos de la imparcialidad y de lo que significa aspirar a conducir la justicia en tiempos de reconciliación. Bienvenido, doctor. Bienvenido a este programa El sentido de las cosas. Gracias, Cándido. Agradecido por estar acá y bueno, esta oportunidad para conversar contigo importantes temas para el país. Se abrió la postulación de la Asamblea Nacional para elegir al nuevo fiscal o fiscala de la República de Venezuela. Hablemos de su postulación. ¿Cuál expectativa profesionales y personales le han motivado a usted para postularse a fiscal general de la República? Sí, efectivamente este proceso de postulación hacia los cargos de fiscal general y defensor del pueblo, el ODUSMA, defensor de la ciudadanía, como se le conoce a nivel internacional, demanda mucha importancia por las circunstancias actuales de tener unas instituciones independientes, confiables y objetivas. Y el motivo de la postulación obedece desde el ámbito académico, en lo cual me estoy desempeñando ahorita, después que ejercí por más de 10 años la carrera fiscal dentro del Ministerio Público. Y en petición de mi autoridad rectoral, el padre Carlos Willy Gómez, me hace una postulación desde el punto de vista académico por la universidad, porque soy decano de la Facultad de Derecho en estos actuales momentos, y de otros sectores académicos, profesorales y estudiantes que apoyan esta postulación para poder aportar algo al país y dar una opción, en este caso, de independencia, de imparcialidad y objetividad que requiere el Ministerio Público. Es decir, la Fiscalía General debe ser reinstitucionalizada. Ahora, usted conoce la Fiscalía de adentro, fue fiscal, sí, tengo entendido, en Caracas y en Miranda. ¿Cómo fue esa experiencia desde adentro? ¿Cuál es esa función que tiene un fiscal hoy día dentro del sistema de justicia de Venezuela, doctor? Sí, efectivamente yo ingresé al Ministerio Público en el año 2009. Empecé como fiscal auxiliar sexto en el área extensión Barlovento, en el estado Miranda. Un estado y una jurisdicción bastante compleja, ¿no? A pesar de que está a media hora de acá. Y la carrera fiscal la he desempeñado en diversas áreas. Recordemos que están las fases como fiscal de flagrancia, fiscal competencia plena en delitos comunes, fiscal de derechos fundamentales y ejecución de sentencias y régimen penitenciarios también, porque acuérdate que grandes centros carcelarios están en el estado de Miranda, como Rodeo 1, Rodeo 2, Yare, que me tocó laborar también como fiscal de protección de derechos humanos en cuanto a los detenidos. Posteriormente coordiné la sala de flagrancia en el eje Guarinas-Barlovento, y posteriormente me trasladan a Caracas 2011-2012 como fiscal auxiliar en fase intermedia de juicio, haciéndome provisorio en la Fiscalía 138 en ese momento, y resultando como fiscal coordinador provisorio de toda la fase intermedia en el circuito judicial del Alma Matonal de Caracas, el circuito más grande que tiene Venezuela después el de Maracaibo, un circuito importante. Ahora, doctor, vemos que hay gran expectativa en esta postulación para escoger al nuevo fiscal general de la República y ha participado muchísimo la academia. Hay varios catedráticos, decanos. ¿Cómo ve usted este proceso desde la academia para elegir a los postulados y quién Sí, va a ser el nuevo fiscal? efectivamente, este proceso, a diferencia del anterior, que no fue hace mucho, por supuesto, tiene mayor participación desde el punto de vista académico y es algo muy positivo. Pues yo creo que estamos entrando en la conciencia de que estos espacios hay que
tomarlos, participar a los efectos de presentar al país las excelentes opciones que tiene Venezuela, porque aquí hay juristas de gran altura, talentosos, o sea, que tenemos esa reserva, esa masa gris intelectual, académica, profesional, de experiencia, para poder aportar un plus a estas instituciones que tienen unas competencias y unas atribuciones importantísimas para dar respuesta a lo que demanda la ciudadanía y la sociedad, ¿okay? En el ámbito de sus derechos fundamentales y sus libertades ciudadanas. Ahora, doctor, ¿cuál es el rol que debe ejercer un fiscal general en la República Bolivariana de Venezuela? Mira, lo primero que para conducir una Fiscalía General y el Ministerio Público, pues tienes que verlo como relación de continente a contenido, ¿no? La Fiscalía General contiene al Ministerio Público como una institución centinela, garante de la constitucionalidad. Para ser fiscal general o para ser hasta un fiscal municipal, un fiscal auxiliar provisorio, un fiscal superior, o un director de línea o un director general, y definitivamente el cargo de fiscal general, tú tienes que tener amor a tu institución y amor a tu país, a tu patria. O sea, tienes que tener vocación de servicio. Ser fiscal es un apostolado. El ser fiscal no es para hacerte rico, hacer dinero, porque si una persona ingresa con un perfil así, le hace daño a la institución. Entonces tiene que litigar, ejercer el derecho de forma privada. Amando a tu país, tienes que tener empatía a través del servicio público en atención al ciudadano de a pie de la calle, al que le mataron a su hijo, al que asaltaron su propiedad, al que le vulneraron su indemnidad sexual, ¿te explico? O al que abusaron de su hijo, a todas aquellas víctimas que en un conflicto, porque el delito es un conflicto, ahí hay dolor, ahí hay emociones, y la gente reclama y busca un organismo que pueda dar o restablecer en cierto modo la paz y el restablecimiento de esos derechos que están afectados por la víctima reclamante en este caso. Doctor, usted habla de un tema muy importante, el tema social. Sí. Usted ha hablado que el fiscal no nace, el fiscal se hace en el estrado y que la justicia no debe ser abstracta y fría. ¿Cuál es esa función del fiscal? ¿Cómo el fiscal se compenetra para entender a la sociedad y, bueno, aplicar lo que corresponde en justicia y en derecho? Sí, efectivamente, cuando yo afirmo que los fiscales no nacemos, sino que se hacen en los estrados, es desde el punto de vista para un plus adicional que tienen que tener en cuenta la elección del fiscal general en lo adelante, en el futuro, para estos próximos periodos de 7 años. Es un fiscal que conozca, es una persona que venga dentro de la institución y que conozca el Ministerio Público por dentro, o sea, que sepa lo que es un tribunal, que sepa es lo que es estar en una audiencia, estar en un juicio, ¿okay? Cómo se maneja el tema del sistema de justicia, cómo peticionar, cómo tratar a las víctimas, conocer el Ministerio Público desde el punto de vista operativo, administrativo y hasta inclusive desde el punto de vista de seguridad, porque es una institución independiente y es una institución que juega un rol en la paz social de la República, y en estos momentos se está demandando paz social, ¿okay? Que puede dar mucho en ese aspecto. Pero fuera de eso, el fiscal general tiene que ser empático. Pues tenemos que tener empatía con los débiles, con las minorías, con los discriminados, con las víctimas, hasta con los propios imputados, a pesar de que cometan delitos o faltas, o los acusados, porque tenemos que garantizarle también igual su debido proceso y el respeto a sus derechos humanos. O sea, que no se vea la Fiscalía General como un órgano de represión. La Fiscalía General y el Ministerio es el titular de la acción penal y el garante del debido proceso. Esa es su cosmovisión constitucional, esa es su visión holística de lo que el constituyente estableció en la Constitución de 1999 a partir del artículo 285 y siguiente, para que se desarrolle el Ministerio Público en sus diversas competencias. No se puede ser visceral, Cándido, no se puede ser emocional al conducir una fiscalía, cualquiera, desde más bajo rango hasta la general. Hay que tener sindéresis, como lo dije anteriormente, temple, mucha templanza, pero sobre todo debemos actuar con la objetividad y la imparcialidad que caracteriza este cargo y la institución para lograr la independencia, como lo demanda el logo de Centinela y la Constitución. Y precisamente el artículo 273 de nuestra Constitución, cuando establece quiénes conforman el poder ciudadano y entra la fiscalía, es esa independencia
de un poder con el otro poder para poder salvaguardar el poder y para poder salvaguardar la teoría social del Estado. La función de un fiscal en los tiempos actuales que demanda nuestra república. Tiene que tener la interesa, yo diría que el fiscal tiene que estar dotado más allá de conocimiento técnico, científico, jurídico, procesal, manejo argumentativo, el tema de la oratoria. Cándido, todo radica en algo que a ti te gusta mucho y que tú estudias, que es la reserva ética y moral. Recordemos que la Fiscalía o el Ministerio Público es una institución pública, pero de carácter ético, ¿okay? Que es uno de sus principios fundamentales, estructurales y fundacionales. Y si no tenemos la reserva ética y moral dentro de la institución, entonces la misma no puede ser creíble y no puede ser confiable. Y es algo que se ha venido también reflexionando en estos últimos años sobre el carácter de actuación de los fiscales. Que hay presiones, sí, yo tuve presiones más de 10 años con los fiscales, la víctima, familiares del imputado, intereses, grupos económicos, factores de poder, pero por eso es que el fiscal se hace, porque tiene que hacerlo desde su praxis. Mantener su actividad no es algo que sea sencillo, porque mantenerse imparcial es algo que hay que trabajar, porque los fiscales ganamos más enemigos que amigos. Ahora, doctor José, Tú dices, bueno, pero tienes que manejarte con esos principios de objetividad, transparencia y imparcialidad para poder hacer el trabajo y obtener la búsqueda de la verdad y ejercer la acción penal con madurez y responsabilidad. No acusar por acusar, ojo con eso. O sea, la acción penal se ejerce si tenemos esa actividad probatoria seria, mínima, de cargo que incrimina para poder solicitar un enjuiciamiento penal a una persona que consideramos responsable de un autor o de un delito determinado. ahora, doctor José Ernesto Cove, con la nueva ley orgánica de amnistía para la convivencia democrática, el doctor Jorge Arriaza, quien encabezaba la presidencia de esta comisión, decía en una entrevista que, por ejemplo, la ley contra el odio había generado cosas positivas y cosas negativas. Una de las cosas negativas era cuando una persona en una alcabala, en punto de control, se le privaba de la libertad y se le revisaba el teléfono. No había derecho a revisar un teléfono sin la orden judicial. Y en este sentido, nosotros vemos que el ciudadano común ha perdido la confianza en la institucionalidad del Ministerio Público. ¿Cómo hacer para que el ciudadano recobre la confianza y la seguridad en el fiscal del Ministerio Público? ¿Cómo hacer? Hay una labor bastante ardua, diría yo, para el próximo fiscal general y como un reto, porque como lo dije al principio de esta entrevista, tenemos que devolver la institucionalidad de la institución, pero esa institucionalidad va desde la capacitación de los fiscales, desde el perfil de ingreso. Tú no puedes ingresar a una persona cualquiera para ser fiscal, porque tiene que tener evaluación psicológica, como nos hacían a nosotros, psiquiátrica, perfil académico, trayectoria, pasar pruebas de ingreso. O sea, que de verdad tengamos que ese servidor público tenga el perfil, las competencias, ¿ok? Y estoy hablando de competencias desde el punto de vista de cualificaciones, inclusive personales, para poder ejercer tan duro oficio, porque es rudo la labor de ser un fiscal determinado aquí en la ciudad o en cualquier pueblo del interior de esta república. Entonces, el recobrar la confianza en esa capacitación que tiene que verse desde el punto de vista técnico-científico, pero también con los programas de formación desde el punto de vista ético y moral de reserva que tienen que tener los fiscales. ¿Okay? Tenemos que apostar a eso. La capacitación y el mismo Ministerio Público tiene las instituciones educativas para capacitar a los fiscales permanentemente. En cuanto a ello, tenemos también dentro del Ministerio Público los mecanismos de supervisión a través de la Dirección de Inspección y Disciplina para supervisar la labor fiscal si está adecuada a la Constitución, a la Ley Orgánica del Ministerio Público, lo que dispone el Código. O sea, hay esos mecanismos de supervisión para que el Ministerio Público y la Fiscalía General pueda retomar ante la ciudadanía como una institución seria que recibe a todos sin distinción alguna, y de allí su carácter independiente que tiene que tener, porque la independencia radica en eso, no por la postura personal de ningún fiscal general, porque todas las podemos tener, pero la institucionalidad incolmo es lo que tiene que mantenerse afuera para que la ciudadanía esté confiada en ese Ministerio Público, en ese nuevo fiscal general, en atención a sus necesidades. Sí, que el ciudadano vea al fiscal del Ministerio Público como el dueño de la acción penal y un árbitro, no como un verdugo, no como un acusador, transgresor y violador de los derechos. Tienen que ver al fiscal general o al Ministerio Público
como lo dicen sus principios fundacionales, como el garante de la constitucionalidad, el garante del Estado de Derecho, Cándido. Eso es una responsabilidad inmensa, garantizar el Estado de Derecho, garantizar el debido proceso en todos los procedimientos administrativos o penales que circundan esta república. Y usted habla una palabra muy interesante, garantizar. Vemos que Venezuela se ha dado la apertura petrolera con la firma del gran acuerdo energético entre Venezuela y Estados Unidos. Venezuela, por su parte, ha hecho lo suyo, promulgó una reforma parcial a la Ley Orgánica de Hidrocarburos y Sí. el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emite licencia OFA para establecer unas reglas claras y más que claras, atender, digamos, al compliance y atender al lavado de activos, a la financiación contra el terrorismo y contra la corrupción. Desde la perspectiva, desde la óptica del fiscal general de la Nación, para aplicar justicia, para aplicar la imparcialidad y que garantice la seguridad jurídica para los fondos de inversiones y sobre todo para la reapertura petrolera. Cómo de alguna manera el fiscal general de la Nación puede generar estabilidad, tranquilidad y seguridad jurídica. Sí, bueno, partiendo de esta postulación que se está haciendo, primero por la renovación de las instituciones o la renovación de esta institución en particular como responsable de la acción penal, y el Ministerio Público tiene que abrirse a una actualización y reformas internas. Sería importantísimo dentro del nuevo mando del fiscal general que se ha elegido en este proceso de postulaciones. Qué importantísimo sería, Cándido, que más allá de tener, por ejemplo, una dirección de política criminal dentro del Ministerio Público, se tenga una dirección de compliance penal corporativo, capacitar a los fiscales especializados, bien sea en materia de corrupción, en materia de legitimación de capitales o en materia de delincuencia organizada, en estos programas especiales para que en supuestos casos, Dios no lo quiera, por temas de corrupción o atentados contra la primera empresa petrolera, tengan el dominio de las herramientas para poder conducir estas investigaciones y determinar a futuro si no se cumplieron esos planes de prevención de la empresa, como ha pasado en otras oportunidades. O sea, garantizar seguridad jurídica radica en algo muy importante. ¿Cómo garantizo seguridad jurídica? Siendo independiente de la investigación, siendo objetivo. No hay otra manera. No hay Sí, otra manera, Cándido. O sea, es fíjate el punto de que partida. hay una nueva expectativa en el tema de la elección del nuevo fiscal, hay mayor participación. ¿Considera usted que esta vez la Asamblea Nacional va a escoger a un fiscal general atendiendo los principios de imparcialidad, de profesionalismo, de ética y sobre todo la gran responsabilidad que va a tener el nuevo fiscal o la nueva fiscal en Venezuela? Yo opino y pienso que sí, no me cabe la menor duda. De hecho, la exigencia de los requisitos que son rigurosos, las credenciales que se están revisando, el acervo curricular de cada uno de los postulados, el manejo objetivo de las entrevistas, por cierto, ya la mía fue realizada, entonces me sentí muy cómodo, o sea, me sentí bien, mejor que en otros procesos anteriores, y eso va a denotar porque es un momento estelar donde se requiere que esta institución sea la institución confiable, creíble, donde todos nosotros, y escúchese bien, todos, me incluyo, podamos acudir a la hora de que atenten contra nuestros derechos, no menoscaben o transgredan nuestras libertades fundamentales. Y es el organismo que, vuelvo y repito, tú lo mencionaste dentro del tema del contrato social, el equilibrio de poder, el check and balance. El Ministerio Público, desde la teoría de Rousseau y Montesquieu, en la separación y división de poderes, es ese organismo independiente separado de lo que es la figura del Ejecutivo Nacional y de otros poderes para mantener la vigilancia de todo lo que son los procesos constitucionales y administrativos del país en aras de fortalecer el Estado de Derecho. El fiscal, el segundo cargo, en mi opinión, más importante, después del presidente de la República, es el cargo de fiscal general. Y tú lo sabes que es así. Sí, porque recae la acción penal sobre la fiscalía y hay dos cosas importantes dentro de la vida de cualquier persona. Es la libertad y, digamos, las seguridades económicas. Y nuestra constitución es rigurosa en ese sentido. Ninguna persona puede ser privada de su libertad, concedida infraganti, orden judicial, y por eso es la gran importancia sobre la fiscalía, porque tiene en sus manos el principio más sagrado que todos tenemos, que es el principio de la libertad. Ahora, doctor,
ya tuvo la entrevista. Tal vez no hablemos de cuál fue esa pregunta fundamental, pero ¿cuál es su propuesta para el país? O mejor dicho, ¿cuál es su propuesta para usted optar a este importante cargo? ¿Y qué le diría usted al país? Wow, deberías estar en el comité de postulaciones también, porque esa pregunta me la hicieron casualmente, ¿no? De ser elegido, ¿qué plan de acción inmediato o qué propuestas tienes que hacer? Mira, eso es algo que tiene que ser metódico desde el punto de vista pragmático. Para quienes tenemos la experiencia de haber estado dentro del Ministerio Público como fiscales o en formación. Lo primero que hay que hacer al llegar al Ministerio Público, o lo primero, como recomendación al futuro fiscal general que sea elegido entre nosotros, tiene que realizar, llegando, un inventario nacional de causas verdaderamente activas y actualizados para poder abordar el tema de la dilación procesal y el retardo procesal que está presente aún dentro del sistema de justicia. Al hacer ese inventario de causas nacionales, tú posteriormente realizas un plan de acción conjunta, por supuesto, con el resto de los otros organismos que tienen que ver con el sistema de justicia, los integrantes, tribunales, defensa pública, defensoría del pueblo, inclusive, para poder realizar ese plan de abordaje tanto en la capital como en los estados del interior y poder atacar y disminuir el tema del retardo procesal de todas aquellas causas que no se han podido tener una decisión, bien sea absolutoria o condenatoria. Porque cuando se ejerce la acción penal desde el punto de vista de la discrecionalidad y la oficialidad, desde el punto de vista objetivo, la acción penal se ejerce independientemente del resultado. Entonces hay personas que están esperando que sus causas, sean resueltas, que su situación jurídica sea definida y no podemos tenerlas así en el limbo. Al tú realizar ese plan de abordaje y de inventario nacional, porque el Ministerio cuenta con un sistema de seguimiento de casos que tiene que ser revisado y actualizado, o sea, tú consultas las causas que puedes tener. Posteriormente tienes que hacer un plan agresivo de formación técnico, científica y jurídica y de formación ética a través de su propia Escuela Nacional de Fiscales para capacitar a los fiscales que están ingresando en ese aspecto y que tengan las herramientas para dar respuestas efectivas a la ciudadanía en los casos que se presentan. Y dotar al Ministerio Público nuevamente sus laboratorios, su unidad de criminalística y vulneración contra derechos fundamentales, de la tecnología de punta, hoy en día como lo tuvo en el pasado, y dimos respuesta y fuimos marco de referencia internacional del Ministerio Público para investigaciones de afuera. De afuera pedían que los funcionarios del Ministerio Público ayudaran en investigaciones en otros países. Eso hay que rescatarlo, para eso hay que retomarlo. Y como un laboratorio, uno en realidad no está dotada de la tecnología que tiene que tener para dar respuesta en las investigaciones sobre derechos humanos. Usted ha tocado un tema importantísimo, ¿no? El retardo procesal. Ahora yo le pregunto el tema de la corrupción, cómo abordar la corrupción dentro del Ministerio Público, de los retardos procesales y en el tema de la acusación. Se dice, ¿no?, que el fiscal tiene dos acusaciones. ¿Cuál es la acusación que debe prevalecer? ¿Por qué hay retardo procesal en algunos puntos? Y en esto yo quisiera preguntarle específicamente en el caso de corrupción de Venezuela. Si bien es cierto que el Estado hizo todos los mecanismos para ser duro contra la corrupción, el caso PDVSA cripto, porque algunos llevan más de 2 años y ni siquiera se ha celebrado más allá de la audiencia preliminar. Mira, las causas tú tienes que verlas en su contexto, en su dimensión. Hay causas que son complejas, unas más largas que otras, porque, bueno, la cantidad de acervo probatorio, elementos de prueba, son numerosos, ¿ok? Pero cuando tú al inicio de la pregunta, ¿cómo atacar el tema de la corrupción dentro del Ministerio Público? Ahí se plantean dos cosas importantes. Primero, el ingreso del perfil. No cualquiera puede ser fiscal, Cándido. No cualquiera puede ser fiscal. Todos tenemos el derecho, bueno, me parece. Pero se trata de una condición de cualificación para tú poder actuar con independencia y objetividad para poder ejercer ese cargo. Condiciones psicológicas, por supuesto. Condiciones emocionales, condiciones académicas que hay que tener, meritocráticas y otras competencias en el manejo de lo que es la argumentación, la oratoria y la formación científica que tiene que tener un fiscal y la formación humana. Ahora, ¿cómo ataco yo el tema de la corrupción dentro del Ministerio Público? Tienes que hacer una mejora salarial. Los fiscales están mal pagados. O sea, sus salarios son bajos. Y un salario bajo, ¿qué fomenta? La corrupción. La corrupción. Pero más allá de eso, de las mejoras salariales, porque hay gente que tiene dinero y también es corrupta y quiere tener más.
de repente no sea el punto que únicamente radique en la salida de que se les pague bien, porque todos los funcionarios tienen que pagársele bien, tienen que tener su ajuste salarial para cubrir sus necesidades básicas, como todos nosotros las necesitamos. El tema está en la capacitación que tienes que hacer desde el punto de vista de los principios y de los valores fundacionales de la institución a los cuales el fiscal debe obedecer para hacer su trabajo. Y aquí entra un tema, planteante nuevamente, un tema ético. Es un tema de reserva moral. Un fiscal que no tenga ética, que no tenga reserva moral, que no tenga equilibrio emocional, que no tenga sindéresis, que no tenga ecuanimidad, no puede ser un buen fiscal. Con esto te digo, las personas malas no pueden ser fiscales. ¿Ok? Las personas corruptas no pueden ser fiscales. Las personas avariciosas, ambiciosas, no pueden ser fiscal del Ministerio Público. ¿Ok? Y hay que cuidar el tema del ingreso del perfil con la capacitación permanente, no solo técnico, científica y académica, sino desde el punto de vista ético, con mecanismos de supervisión porque se tienen dentro de la institución. Ahora, la Fiscalía controla los órganos de investigación policial, el órgano de investigación penal. ¿Cómo poder controlar a las policías cuando hay arbitrariedad, cuando hay una privación ilegítima de libertad, cuando, por ejemplo, privan de la libertad a una persona, pero solicitan la orden de aprehensión después ante el juez o después que se lo presentan al tribunal? Hemos visto casos donde personas están 3 meses privados de la libertad por, digamos, varios organismos policiales. ¿Y dónde está el fiscal ahí? ¿Qué Bueno, sucede en ese caso? ¿Qué hacer en esos como casos? tú lo dijiste, es titular de la acción penal y dirige las investigaciones desde el punto de vista jurídico. O sea, el fiscal es un supervisor de las actuaciones policiales porque tienen que estar ajustadas a lo que dice la Constitución, a lo que dice el Código Orgánico Procesal Penal y demás leyes conexas con las diversas competencias. Aquí no hay nada que inventar. O sea, eso tiene que estar ajustado a parámetros constitucionales. Recuerda que la Constitución del 99 cambió el modelo, el paradigma de Estado. Dejamos de ser un Estado liberal para ser un Estado constitucional tutelar de derechos humanos. Quien no comprenda eso, entonces estaríamos en el paradigma viejo. ¿Cómo controla el fiscal? Las órdenes de inicio, que tienen que dictar los fiscales, la supervisión y revisión de las actas policiales, que es importantísimo, cumplir los roles de guardia que tienen que tener los fiscales a la hora cuando son notificadas las flagrancias, por supuesto, reforzar el sistema de flagrancia, las guardias en las comisarías, los fiscales tienen que hacer presencia en las comisarías, en los organismos de seguridad. No dejarlo todo a la actuación forense y que le traiga un acto, un expediente para después agarrarlo bajo el brazo y irse a un tribunal a decidir a ciegas lo que diga o ponga un funcionario en el papel. No, es que el fiscal tiene que ser desde ese punto de vista crítico y supervisor de sus investigaciones, partiendo principalmente al no regalar una orden de inicio, no firmarla por firmarla. ¿Qué diligencias vas a mandar a hacer en esa causa? ¿Ok? Pero también tienen que aprender los fiscales y los funcionarios a trabajar hermanados. Aquí el punto desde el vista práctico, que lo viví más de 10 años. Fiscales que se creen policías y policías que se creen fiscales. No todos, no podemos generalizar. Claro. Entonces, no, ya va. El funcionario policial tiene su labor, maneja la criminalística, el tema de la investigación, y el fiscal tiene su labor de investigación jurídica, de supervisar y garantizar que esa investigación policial se ajuste a los canales del debido proceso constitucional como lo establece la Constitución. Y de ahí su carácter de centinela. El centinela es vigilante. La espada con el ojo. En los logos que usted observa, el Ministerio Público indica que yo como fiscal soy centinela de la legalidad y supervisor de que todo se cumpla en el debido proceso constitucional. Ahora, doctor, si pudiéramos explicarle al país el proceso penal en Venezuela, ¿cómo es el proceso penal en Venezuela? ¿Cuál es el rol del fiscal y cuál es el rol del juez? Mira, nosotros tenemos a partir del año 1998, donde se retoma esta tradición republicana de lo que tener es un proceso penal de corte acusatorio. O sea, como lo tuvimos a partir del 98 y posteriormente con las reformas que se han dado, superando el tema del Código de Enjuiciamiento Criminal, okay, que rigió hasta el 1998, a pesar de que nosotros, Cándido, nacimos como una república a partir de la Constitución 1811. Lo que dejó Miranda y lo que dejó Bolívar fue el juicio oral popular por jurados, es decir, el proceso penal acusatorio en la Constitución de 1811, específicamente en el artículo 60 y 160 de aquella Constitución fundacional. Y después perdimos, después de 1858, al modelo inquisitivo caímos y recobramos nuevamente en 1998
el tema del juicio oral, del proceso penal en sus diversas fases. Y yo creo que después de ya para 25, 26 años de vigencia del código, su problema no está en que tenga que ser revisado. Obviamente las leyes tienen que ser revisadas, pero el tema del Código Orgánico Procesal Penal es que persiste aún, y lo he visto en la práctica de algunos funcionarios, la mentalidad del sistema inquisitivo. Todavía eso está presente. Entonces, el punto está en asumir un cambio de mentalidad, ¿okay? Tener empatía con las necesidades que se demandan actualmente. Y al tú tener ese cambio de mentalidad desde el punto de vista del operador, tú te adecuas a los postulados del principio del sistema. El Código Orgánico Procesal Penal tiene 23 principios en su título preliminar, que son hermosos. No es perfecto, pero si hay un vacío, acude a los principios. Los principios tienen criterio orientador. Y por eso que Roxin y otros autores decían que el proceso penal es el barómetro de la Constitución. El proceso penal es el sismógrafo de la Constitución. Es el que mide la civilidad. Es decir, el proceso penal es lo que nos da a nosotros el grado avanzado de cultura y civilidad en cualquier parte del mundo. Según sea nuestro modelo de enjuiciamiento penal, tenemos o no un alto grado de civilidad. Pero eso parte desde el cambio de mentalidad. Es decir, desde el punto de vista de ser garantes del debido proceso, respetuoso del tema de los derechos humanos, ser imparciales, ser objetivos y ejercer la acción penal indistintamente de las responsabilidades que tenga que determinarse al lugar. Y que esa es la labor más importante. Ahora, doctor, ¿está lista Venezuela para entrar en una nueva etapa de madurez institucional? Claro, por supuesto. Yo creo, apuesto que esto son uno de los pasos más a esa madurez que en el tiempo corto o cercano tenemos que tener, porque Venezuela necesita sus autoridades, sus organismos, sus instituciones republicanas, tener esa metamorfosis, ese cambio a recuperar esa institucionalidad que tenemos. Y eso no habrá inversión económica, venga de donde venga, no habrá aumentos, mejoramiento económico si las instituciones no se renuevan, no se transforman y no otorgamos la seguridad jurídica y garantizamos las reglas del juego a los actores que confluyan desde el punto de vista económico para desarrollar y impulsar este país nuevamente y que tenga la posición que tiene que tener como una nación próspera, productiva, un estado de libertades, una nación donde todos podemos convivir. Ahora, doctor, usted conoce la Fiscalía a cielos abiertos y de adentro. ¿Cómo hacer para que ese fiscal de base actúe por su alta conciencia moral y su capacidad de decidir y no que haga una acusación fundada por una orden política? O sea, ¿qué hacer para que el fiscal acuse cuando tenga que acusar, pero también pida el sobreseimiento cuando lo tenga que pedir o absuelva cuando tiene que absolver? Mira, te lo voy a poner con un ejemplo sencillo. Cuando a mí me designaron fiscal auxiliar por allá en el estado Miranda, en Higuerote, antes de yo empezar mis funciones, yo me fui a una capacitación, recuerdo yo, a la escuela de fiscales, 2 semanas, para entender en ese momento, yo, una persona externa, que era el Ministerio Público, cuáles eran sus principios, cómo se estructuraba, quiénes eran sus autoridades, cuáles eran las competencias, qué debía hacer un fiscal, qué no debe de hacer un fiscal. 2 semanas de 7 a 7 en inducción. ¿Okay? ¿Cómo garantizar que los fiscales actúen con conciencia y no a criterios de influencia? Sencillamente siembra en el fiscal sus valores institucionales. Recuérdale al fiscal, capacítalo constantemente, no solamente en materia procesal, sino en materia ética, en materia de responsabilidad funcionarial, de que más que la gente sienta que ser fiscal es como una cuota de poder, no. El ser fiscal es una responsabilidad ante los demás. Es un cargo de responsabilidad, es un cargo de servicio público. Y para ello tenemos que tener vocación, Cándido. Si el fiscal no tiene vocación de servicio, no será un fiscal exitoso, no será un fiscal de desarrollo. Puede ser a futuro un fiscal corrupto o un fiscal irresponsable o un fiscal negligente si no tiene clara la vocación de servicio para lo cual está allí. Ahora, usted desde la perspectiva pedagógica, académica, Sí. ha hablado de esa generación de relevo que desde la academia se dé la formación para formar buenos abogados y en consecuencia buenos fiscales.
Yo creo que nosotros hacemos énfasis, bueno, lo digo por mi experiencia, ¿no? Dirigiendo una facultad de Derecho, que es importantísimo también, más de los estudios de Derecho Público, Derecho Privado, que los estudiantes de Derecho tengan el conocimiento de lo que es la deontología, la axiología y la misma ética en su formación a lo largo de su carrera. Y de hecho los hacemos así, para que se perfilen los abogados más allá de ese paradigma errado de que los abogados, el que grita como que es el que tiene más la razón, como que reclama más. O sea, no, no, no. El abogado tiene que ser un abogado de diálogo, un abogado de progreso, un abogado con visión humanista, por supuesto. El abogado tiene que ser conciliador, que es partiendo por allí. Y si el abogado es conciliador, evita que muchas cosas pasen más allá a pasar al tema del aparato penal, donde se puede activar. Porque ¿qué pasa? Cuando se llega a la esfera penal es porque falló la conciliación de conflictos a nivel de escala menor. Entonces ascienden por no solución en puntos que son primarios. Los estudiantes de Derecho tienen que tener el punto de esta generación que se está levantando de ser empáticos también, de ser curiosos, tienen que leer, documentarse, prepararse no solamente en conocimiento de materias, oratoria, ¿okay? Argumentación, si aspiran a ser parte de esta institución y sobre todo retomando el aspecto de formación personal desde el punto de vista de lo que es la ontología de los valores, Cándido, porque eso es muy importante que la persona lo tenga en cuenta. Doctor, hay aires de cambio y se están concretando cambios importantes para la institucionalidad y para el país. La señora Presidenta de la República, en el acto de apertura judicial del año 2026, hizo énfasis y dijo que el tema de la discriminación, de la pobreza, que hay unos números, que hay un parte, pero hay un tema de admisión de los hechos, que ciertos ciudadanos se ven en la obligación de admitir hechos para poder salir. O sea, se ve esto como un número, como un parte, como trabajar el tema Sí, de la admisión de los porque hechos. sí, eso viene a veces por una mala praxis, una mala práctica a veces, de que ver el expediente o ver al detenido, en este caso si la persona está detenida o si la persona viene en libertad con una medida cautelar, de verlo como un número, como un caso más. O sea, como fiscales no podemos ver las cosas de esa perspectiva. No son un número más, no son un caso, sino es un ser humano que necesita resolver su situación. Y a veces me pasaba con fiscal que observaba dentro de la audiencia, a veces que algún juez determinado o la misma defensa quería obligar casi a la persona que admitiera. Es para allá va. Es un derecho que él tiene. Tú no lo puedes obligar. Se puede imponer a la persona que tiene estas fórmulas alternativas a la presunción de proceso, como es la admisión de los hechos, los acuerdos reparatorios y el principio de oportunidad. Es una violación de los tribunales imponerlo. Pero la decisión es personalísima del imputado o del acusado. Tú no tienes por qué forzarlo. ¿Me explico? Porque no estamos haciendo nada. Si la persona considera que es inocente y de lo que se le acusó no es justo y quiere ir a juicio, nosotros tenemos que respetar eso. ¿Ok? Porque se trata del statu quo principio de inocencia y dignidad humana, que es un concéntrico constitucional de este pacto social del 99. Entonces los fiscales tenemos que ser celosos en cuanto a eso, de no verlo como un número más, de no salir la causa o que me admita los hechos. Si la persona no quiere, nadie tiene por qué obligarla, porque es una decisión personal. Inclusive ni la propia defensa pública o privada puede obligar al imputado a realizarlo. Doctor, usted es conocedor de la justicia en Venezuela, desde la academia hasta la fiscalía, aguas adentro. ¿Cómo ve, cómo determina usted la justicia en Venezuela hoy día? ¿Hay confianza del ciudadano en el fiscal? ¿Hay confianza del ciudadano en el juez? Aguas adentro, ¿cómo está la justicia en Venezuela? Mira, es una pregunta muy ambiciosa, Cándido, ¿no? Porque se tenga desacierto en alguna causa determinada, no podemos generalizar. Yo creo que se han hecho bastantes planes de acción para intentar descuestionamiento, atención en la calle y que hay que reforzar esas cosas para que la gente pueda tener confianza en un tribunal o en el propio Ministerio Público o en otras instituciones, la Defensoría del Pueblo o en los mismos organismos de seguridad también, porque la gente acude a lo primario, a una comisaría, busca protección y que no sea objeto de maltrato, ni extorsión, ni nada de estas cosas que suceden aisladamente. Yo digo que el tema de la corrupción es algo muy personal de cada quien. Ahí falló familia, ahí fallaron valores internos. Pero no por eso tampoco vamos a desconocer que hay otros
jueces, que hay otros fiscales que están haciendo su trabajo como es. Y que hay también gente que está apostando a que las cosas se hagan como tienen que hacerse. Y que la lucha tiene que ser en que los que están fuera, yo diría como un tablero de ajedrez, baldosas blancas, baldosas negras. Los que están caminando por las baldosas negras sean, en este caso, apartados, minimizados por los que caminamos por las baldosas blancas. O sea, los que caminamos en la luz. Es decir, no permitir que los procesos se desvíen, se descompongan, o sea, se desnaturalicen por situaciones ajenas que no obedecen a principios de transparencia, independencia, objetividad y a principios éticos que tiene que tener el funcionario. Yo no digo que la gente le fastidia la ética, y no, lo ve algo como etéreo, ¿no? Pero si el mismo Libertador consideró que el Consejo Moral Republicano, que es su idea, conformado por gente con tal y que nosotros lo tenemos, es porque somos vigilantes de la transparencia administrativa y de la función pública. Y eso tiene que retomarse para que genere instituciones confiables, ¿okay? Instituciones creíbles, tanto a la nación y a estándares internacionales inclusive, porque por eso también nos miden. No estamos solos en el mundo y en el planeta Tierra. O sea, hay cuestiones que nos miden nuestros avances, nuestro grado de civilidad, porque tenemos que tener en cuenta eso, que es importantísimo. Sí, Okay. usted ha dicho algo interesante. El Estado ha dado los pasos necesarios y fundamentales para un nuevo sistema de justicia en Venezuela y sobre todo con la promulgación de la ley contra el odio y la convivencia democrática, para desde el perdón poder convivir. Y usted fue a la Asamblea Nacional, asistió a una entrevista. Si se pudiera saber cuál fue su propuesta ante la Asamblea Nacional y cuál es su propuesta hoy ante el país para usted ser elegido fiscal general de la República. Sí, efectivamente a la par hay un proceso de actualización de ciertas leyes importantes para la nación, porque después de la Constitución las leyes más importantes son el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal, el Código Civil y el Código de Comercio. O sea, que desarrollan las libertades y garantías económicas fundamentales que establece nuestra Constitución. Es importantísimo que el nuevo fiscal general, el nuevo defensor, tenga un instrumento actualizado, renovado, como lo va a hacer o tiene que ser el Código Penal, como tiene que ser con el COCO, el Código de Comercio y el Código Civil. Aquí sucede una paradoja, Cándido, interesantísima. Se ha reformado el Código Orgánico Procesal Penal. Ya lleva 7 reformas, 7 u 8, si la memoria no me falla en este momento. Pero el Código Penal tiene 100 años. Tiene 100 años. Es un Código Penal de 1925. Tiene 3 reformas parciales en el 64, en el 2005 y en el 2011. 2026 cumplió el modelo de Código Penal de Sarnelli, que es un modelo italiano traído de otras latitudes acá a Venezuela. Eso ya no puede seguir. Ese instrumento que lo que establece que es un delito, que es una falta, tiene que ser actualizado. ¿Me explico? Así como las instituciones tienen que ser renovadas, los instrumentos legales como el Código Penal, el Código Civil igualmente, y lo que es el Código de Comercio. Ahora, si van a tocar el Código no procesal penal, que sea para mejorar algunas deficiencias que pueda tener, pero su tema es aplicabilidad. Pero lo medular, que protege la Constitución, el Código Penal. Entonces, cuando yo me refiero a que no podemos seguir con leyes eurocentristas, cuando digo eurocentrismo, helenocentrismo, yo no me estoy refiriendo a cosas políticas ni nada de esas cosas. Me estoy refiriendo que no puedes legislar o aplicar leyes que obedecen a otras latitudes o idiosincrasias culturales distintas a las nuestras. Nuestra latinoamericana es muy distinta. Nuestra delincuencia es muy particular, distinta, a pesar de estar en el continente americano. La delincuencia latinoamericana es muy distinta a la delincuencia que ocurre en Estados Unidos o a la que ocurre en Europa, en África o en otras latitudes. Entonces tenemos que modernizar estos instrumentos, ponerlos al día, ¿ok? Adecuados a nuestra realidad. Y la Asamblea Nacional un papel estelar para producir unas leyes excelentes que rijan los próximos, digamos, 50, 40 años en lo adelante, ¿ok? Y un código penal que garantice la paz social, lo que es importante. Tener un código penal actualizado, moderno, respetuoso de los derechos humanos
Y por cierto, que no solamente un código penal que en cierta forma fomenta el delito, porque si tú revisas la dosimetría penal del artículo 37 del Código Penal en adelante, tú cometes 3 homicidios, un calificado, un intencional, cometes un robo, un hurto, una violación. Entonces, la dosimetría indica, te imponen la sanción de la pena del delito más grave y la mitad de la pena del otro delito es imponer. Y es que acaso los bienes jurídicos de otros son menos importantes que el delito de la pena mayor. Esas cosas tienen que ser revisadas. Así como incorporarse la responsabilidad empresarial de las personas jurídicas. ¿Me explico? Entonces tú tienes que tener a tono esas leyes, el Código de Comercio también. El Código de Comercio tiene 75 años, Cándido. Un código de la época de Pérez Jiménez. Imagínate tú que te gusta a ti el derecho internacional, tú que eres estudioso de eso, las relaciones, el comercio. ¿Cómo están las relaciones comerciales ahorita a nivel con la tecnología? O sea, nos quedamos atrás 75 años. Entonces es importantísima esa responsabilidad y ojalá que de ahí, Dios mediante, confiado estoy que van a salir esos instrumentos renovados para poder reactivar el tema económico. Sí, bueno, Que el país demanda también el tema, porque sin economía, sin producción, ¿no? La misma ley orgánica del trabajo. sí, yo creo que hace falta adecuar nuestro sistema jurídico a los nuevos cambios actuales que ocurren en Venezuela y que están ocurriendo en la sociedad, desde la teoría escalonada, como decía un filósofo francés, o mejor dicho, también la teoría de Thomas Hobbes, Somos que los sistemas jurídicos a veces son aplanados. En este caso usted hablaba de unos códigos antiguísimos. Y hay otros sistemas jurídicos donde son escalonados que permiten que los sistemas jurídicos sean adecuados a los nuevos cambios, a los nuevos tiempos. Por ejemplo, usted hablaba algo del Código de Comercio, data de Marcos Pérez Jiménez, de un contrato cuando a través de, digamos, de una bestia o de una gallina, ese Sí, cosas intercambio, rurales, sí, ¿no? esos intercambios Una de Venezuela de la rural. Venezuela rural, pero ahora tú tienes la tecnología, tienes la inteligencia artificial, Tenemos eso también. tiene que estandarizar, digamos, ciertas conductas para adecuar el tema de los contratos internacionales. Entonces, eh, ¿cuál de todo esto es la importancia de adecuar el sistema jurídico a los nuevos tiempos actuales que vive Venezuela? Sí, la importancia que tiene que estar dotado de tecnología, Cándido. O sea, y ahí entra este tema importantísimo que tú mencionas de la inteligencia artificial, lo que es la informática, la robótica. Ojo, hay que tener cuidado de a veces que se pretende que con la inteligencia artificial se van a resolver las causas penales, ¿no, señor? Hay que tener cuidado con esta postura. Existe el principio de juez natural. Las causas tienen que ser decididas por los jueces, por sana crítica, por su lógica, por su ciencia, por sus máximas experiencias. Que la inteligencia artificial, la informática, operativiza el proceso desde el inicio para mejorar un acta policial, para redactar el acta de audiencia preliminar o para redactar las actas de juicio, bienvenido sea y otra cosa. Pero también el juez y los fiscales tienen que prepararse en el conocimiento de estos algoritmos, producto de la IA, producto de la robótica, producto de la informática, porque eso está penetrando todos los sectores y el derecho no se escapa. ¿Cuál es el dilema que pasa con los cambios sociales en las leyes? Que los movimientos sociales, desde el punto de vista de la sociología jurídica o de la sociología del derecho en general, son rápidos los fenómenos sociales. El derecho tiene que estar a la par del cambio, porque el cambio social produce cambios normativos y jurídicos. Y el dilema está en Venezuela, a veces pasa que nos quedamos atrás y nos hemos quedado en temas como Código de Comercio, Código Penal, Código Civil, inclusive el Código de Procedimiento Civil, ya con cierto tiempo. Y hay cosas que hay que agilizar. Pues si tú ves el aspecto civil, el procedimiento escrito, cúmulo de expedientes. Qué bueno sería el aspecto del proceso civil, un proceso oral, de audiencia de depuración, una audiencia de conciliación, y si no vas a juicio y lo haces expedito, rápido y dinámico. Claro, apoyado por supuesto de la tecnología, pero no que suplante las funciones del juez, porque tenemos el principio de juez natural y las causas tienen que ser decididas por los jueces. Doctor, estamos llegando al final de este programa, El sentido de las cosas. Un mensaje final que usted quiera dar al país y a los que nos oyen. Sí, bueno, tenemos que reconducir nuestra patria a la prosperidad, a lo que somos, a la excelencia, más allá de las estigmatizaciones que podamos tener fuera por producto de
de lo que es la migración, Cándido, las victimizaciones que tenemos, aquí en Venezuela hay gente talentosa en todos los aspectos, en todas las áreas, y tenemos que hacer crecer esta nación para que tenga su posición como lo ha sido. Una nación próspera, una nación de libertades, una nación de Estado de Derecho, una república que respete la dignidad del ser humano, del ciudadano de a pie, que la gente en la calle, el obrero, el trabajo, el enfermero, el médico, el abogado, se concilia con la Constitución. Tiene que estar conciliado con la Constitución y sus instituciones, creer en sus instituciones, acudir a ellas a través de la educación y el trabajo, y eso va también para los estudiantes de Derecho, que les va a tocar duro. ¿Ok? Un mundo competitivo, tienen que formarse, tienen que tener pensamiento crítico, tienen que escuchar, tienen que ser curiosos, tienen que investigar, formarse para poder defender a las personas o ejercer las funciones públicas que van a suplir estos cargos en el futuro, porque tienen que conducir la república hacia ellos. Les va a tocar. O sea, queramos o no, les va a tocar. Y hay que apostar a la paz, Cándido, a la convivencia, hay que apostar a la reconciliación, al reencuentro. Yo creo que son escenarios importantísimos donde esta nación tiene que recuperar el diálogo, el respeto a la idea diferente, a la posición distinta hacia el otro. Como lo decía Voltaire, ¿no? Defiendo tu idea diferente a la mía más que la mía propia. Es decir, el respeto a la idea ajena, a la libertad de conciencia distinta, para poder convivir en una nación que es de todos. Es una nación de mezclas, nacimos así y somos así. Y por eso esta tierra es de gracia, esta tiene para todo. O sea, podemos dar de todo lo mejor a esta república, a este país. En esta tarde, El sentido de las cosas, hemos conversado de un punto muy importante, no solamente para Venezuela, también para el mundo, como es la justicia. Una parte de la justicia que la ejerce la Fiscalía como la acción penal del Estado, la facultad para condenar, la facultad para liberar. Y como decía aquella canción de Calamero, el privado de la libertad, tengo una hermana mayor, muchos la vieron pasar, la vi de cerca y es la justicia que yo quiero abrazar. Muchísimas gracias, doctor José Ernesto Icovey, que la divina providencia te acompañe. Gracias. En esta gran responsabilidad que hoy el Estado venezolano demanda y que ha decidido volar a cielos abiertos en esta Venezuela de cambio, en esta Venezuela de expectativa, de seguridades jurídicas, de independencia, y que reine el principio de legalidad, de fraternidad y la reconciliación de todos los venezolanos. Que la justicia sea el elemento clave para medirnos como iguales, para castigar cuando haya que castigar, como decía el gran maestro, o mejor dicho, el jurista. No solamente se hace justicia cuando se condena al culpable, se hace justicia cuando se absuelve al inocente. Muchísimas gracias, doctor Ernesto, por acudir a este programa, El sentido de las cosas, y toda la suerte, y más que la suerte, que la divina providencia decida. Sí, que el gran arquitecto del universo, bueno, así nos conceda para el bien del país, esta república hermosa que es Venezuela. Gracias. Muchísimas gracias, señor decano y letrado. Gracias.